Llegó el fin de semana festivo que le da paso al verano y este año se espera que sean pocas las personas y familias que se arriesguen a viajar a pesar de los bajos precios de la gasolina. Según una encuesta, los estadounidenses sienten miedo de retomar las actividades afuera de su casa, aunque en sus estados ya muchos negocios están abiertos. Juliana Monsalve con toda la información. Comienza el verano con este fin de semana festivo, pero en vez de carros en las carreteras y aviones llenos, este año, vías vacías y aeropuertos prácticamente desolados. Silvia Olivares no desaprovecha fin de semana festivo. El año pasado, en este fin de semana, ¿dónde estaban? En Myrtle Beach, en Carolina del Norte. Pero este año le puso el freno a sus planes. Según AAA, 43 millones de personas viajaron durante el fin de semana de recordación en 2019, pero este año se espera que sea el más bajo en cuanto a viajeros, y eso que el precio promedio de la gasolina es de $1.87 por galón, el más bajo en 17 años. Hacer actividades cerca de casa, tenemos temor de salir más lejos y tener riesgo de contagio. Aunque hay señales de vida, algunas aerolíneas reportan un incremento en la venta de pasajes por primera vez desde marzo, superando las cancelaciones. Tatiana Durán canceló su viaje a Puerto Rico en abril y en mayo a Chicago. En marzo fue muy extraño ver cómo los tickets bajaban y bajaban de precio y yo no, este es el año que más voy a viajar. Pero no ha sido así. Y es que algunos ni a la esquina quieren salir, aún en estados donde ya se abrieron negocios. Según una encuesta de la prensa asociada, solo alrededor de la mitad de las personas que antes salían con frecuencia se sentirían cómodas hoy yendo a restaurantes, bares y gimnasios. Según la encuesta, más de la mitad de las personas respondieron que aunque pudieran, no irían a conciertos, eventos deportivos ni teatros en las próximas semanas. Juliana Monsalve, Telemundo. Millones de estadounidenses ya recibieron el cheque del paquete de estímulo para mitigar el impacto económico del COVID-19. Pero hay otro grupo de personas que aún no lo ha recibido. Ani Tejada nos amplía. ¿Aún no ha recibido su cheque? ¿O sí lo recibió pero con un monto diferente a lo esperado? Si tiene pendiente una deuda de pensión alimenticia, aquí podría estar la respuesta. El IRS está tomando el pago de impacto económico de aquellos contribuyentes que están atrasados con el pago de la pensión alimenticia. Y en el caso de que tenga una nueva pareja y han hecho sus declaraciones de impuestos juntos, el incentivo que debió recibir su cónyuge de seguro ha sido afectado si no envió previamente una declaratoria de exclusión de responsabilidad para su nueva pareja. Pero nunca es demasiado tarde. Irma Treviño del IRS nos dice cómo recuperar el monto total del afectado. El IRS está tomando el pago de impacto económico de aquellos contribuyentes que están atrasados con el pago de la pensión alimenticia. El perjudicado deberá llenar el formulario 8379 y enviarlo al Departamento del Tesoro. Puede hacerlo individualmente o, si prefiere, puede solicitar la ayuda de su preparador de impuestos para tramitar el reclamo. Puede hacerlo inmediatamente o esperar hasta el próximo período de declaración de impuestos. En todo caso, sepa que el reclamo tomará tiempo en ser procesado, pero la parte perjudicada al final recibirá la cantidad que le fue descontada. Y para los padres que comparten custodia y no tienen deudas pendientes, la buena noticia es que posiblemente ambos reciban el incentivo correspondiente al menor, como nos explica Treviño. Si esos niños están registrados en la base de datos del papá y de la mamá, pues quizá reciban 2 pagos. Pueda que les llegue $500 a cada papá. Y si aún no ha recibido su cheque, a pesar que no tiene una situación de pensión alimenticia, no se asuste, su cheque viene en camino. Si usted no ha recibido su pago de impacto económico, tenga paciencia, lo va a recibir cualquier día de este año. Wall Street cierra una semana de ganancias a pesar que las tensiones entre Estados Unidos y China aumentan luego de que Beijing anunciara una legislación sobre nuevas medidas de seguridad para Hong Kong. Sin embargo, los inversionistas siguen optimistas de la reapertura de la economía global y de una vacuna contra el COVID-19.
Desde esta semana, Netflix le enviará una notificación a través de su app a todos los usuarios que no han hecho uso de la plataforma durante 1 a 2 años, confirmando si desean mantener su suscripción. Cualquiera que cancele su cuenta de Netflix y se vuelva a suscribir dentro de los siguientes 10 meses seguirá teniendo a la mano su perfil. Esto lo aseguró Netflix. Y IBM anuncia su primer recorte de empleo bajo el nuevo director ejecutivo Arvind Krishna. La compañía no dio el número de trabajos que eliminará, pero el Wall Street Journal reportó que pueden ser miles de empleos. Al final del 2019, IBM tenía más de 350,000 empleados. Yo soy Silvana Henao y este es tu informe CNBC para Telemundo. Y en Honduras, las televisoras, cables y radios tienen que dar 1 hora diaria para material educativo no presencial. Le ampliamos este y otros titulares de Centro y Suramérica a continuación. En Honduras, el Congreso Nacional aprobó ayer jueves medidas para facilitar la educación no presencial a través de medios digitales en casos excepcionales. Como argumento de la disposición, se justificó que durante la vigencia del decreto de la suspensión de los derechos declarados por el gobierno en el marco de lo establecido en el artículo 187 constitucional a causa de la invasión del territorio nacional, perturbación grave de la paz, de epidemia y cualquier otra calamidad o situación que impida el desplazamiento de los niños a los centros educativos y que consecuencia de ello se genere la suspensión de clases. Todas las compañías de televisión por cable, televisoras y radiodifusoras locales y similares deben ceder dentro de su campo de programación a los horarios comprendidos entre 7 de la mañana a 6 de la tarde, al menos 1 hora diaria de manera continua y distribuida para difundir los contenidos facilitados por la Secretaría de Educación y en el horario establecido por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, a fin de garantizar la continuidad de la educación de manera no presencial del sistema de educación público durante la emergencia decretada. En Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei aseguró ayer jueves que Estados Unidos no es un aliado del país centroamericano en la lucha de la pandemia del nuevo coronavirus y recriminó al gobierno de Donald Trump la deportación de migrantes contagiados con el COVID-19. Eso de aliados con los Estados Unidos. Guatemala no es aliado de los Estados Unidos, ni Estados Unidos es aliado con Guatemala, reclamó Yamatei durante un diálogo virtual con el Académico Centro de Latinoamérica del Atlantic Council con sede en Washington. Según Yamatei, la expulsión de migrantes deportados con COVID-19 ha saturado los centros de cuarentena en Guatemala y puso en aprietos su deficiente sistema de salud. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció que demandará ante la Comisión Internacional de los Derechos Humanos a los órganos legislativos y judiciales por supuestamente quitarle herramientas para atender la pandemia del COVID-19. La demanda es para el CID por la violación de los derechos de la salud y la vida del pueblo salvadoreño al no permitirle al gobierno las herramientas y tomar las medidas necesarias para prevenir el contagio y la expansión de la pandemia, dijo el mandatario en una conferencia de prensa. El presidente Bukele aseguró que todas las medidas que ha tomado el gobierno de El Salvador, a pesar de la campaña que dicen que son dictatoriales, son recomendadas por la OPS. En más información internacional, un avión con un centenar de pasajeros se estrelló en un área residencial de Karachi, la ciudad más poblada de Pakistán. Además, se incrementan las protestas en Hong Kong por la nueva ley de seguridad nacional que China quiere implementar. Yvette Machín nos tiene todos los detalles. Las imágenes hablan por sí solas. El lugar donde cayó el avión de la aerolínea Pakistan International, un área residencial de la ciudad de Karachi, muy cerca del aeropuerto, quedó reducida a escombros y chatarra. Tanto civiles como los equipos de rescate sacaban a los heridos, mientras guardias de las Fuerzas Armadas llegaron también a la escena del siniestro para tratar de controlar a la multitud que veía asombrada lo que estaba pasando. De acuerdo a los reportes, el piloto intentó aterrizar varias veces. Este había alertado a la torre de control que tenía problemas con uno de los motores. En la nave viajaban 99 personas entre pasajeros y tripulación. Hasta el momento, al menos 2 de estos sobrevivieron al accidente. Aún se desconoce la cantidad de víctimas en tierra como consecuencia del impacto. Entre tanto, gran parte del área costera de India y Bangladesh continúa bajo el agua después de que el huracán Amphan pasara por estas regiones, dejando cerca de un centenar de muertos y a millones sin electricidad. La situación en estas comunidades, las cuales vivían en su mayoría de plantaciones y granjas de camarones y pescado, es crítica.
pues las inundaciones lo dañaron todo, en un momento donde ya de por sí los residentes venían sufriendo pérdidas debido a la pandemia. Y así amaneció hoy Hong Kong, en medio de trifulcas y protestas, incluso dentro del Consejo Legislativo, así como también activistas a favor de la democracia que se manifestaron en rechazo a la propuesta de ley de seguridad nacional presentada por el gobierno de Pekín para, según ellos, prevenir, detener y sancionar en Hong Kong los actos que buscan dividir el país, derrocar el poder, organizar o realizar actividades terroristas. Los que se oponen temen que este sea el final de Hong Kong, la cual funciona bajo el marco de un país, dos sistemas, y que China la utilice para amordazar las protestas. A todo esto, el secretario de Estado Mike Pompeo calificó los intentos de China como sentencia de muerte para el alto grado de autonomía que Pekín había prometido a este territorio. Es todo lo que tengo por ahora. Iber Machín, Telemundo. Vamos ahora a una pausa comercial y al regresar tenemos los deportes con Giovanni Carvajal y el tiempo, así que quédese con nosotros.